Esta tarde estaba viendo una entrevista que hacían a Marcos Brunet en YouTube, y compartía que Marcos Brunet es cantante, compositor argentino, que Dios le está usando maravillosamente y que Dios le ha dado unas canciones ungidas, bendecidas, que cantamos aquí todo el tiempo, ¿no? Y en esta entrevista él comparte, totalmente escandalizado, que tuvo 2 encuentros con unas discográficas, un encuentro con una discográfica que lo primero que le ofreció fue convertirle en una estrella, y el otro encuentro fue con un pastor que supo que Marcos y un grupo de cantantes y amigos habían decidido levantar altar, porque esto es lo que hacían en las casas, y tener un encuentro para buscar al Señor y alabar a Dios, y estos encuentros están ahí en YouTube. Amén. Y este hermano le dijo: quiero que vengas a mi congregación y que me digas lo que me va a costar que tú traigas esta enseñanza de los altares en las casas, ¿no? Y claro, obviamente no hay mucho que añadir a esto. El don de Dios no se compra con dinero. Amén. Pero me llamaba la atención al ver esto, que realmente el mundo al que llega el Señor Jesús hace 2000 años es un mundo muy parecido a nuestro mundo. Es una situación muy parecida a la actual. Podríamos describir el siglo XXI y la venida del Señor históricamente como dos momentos llenos de confusión. Confusión por todas partes. Sabemos que hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Sabemos que hoy se desprecia la palabra de Dios y se desprecia todo lo que tenga que ver con la moral cristiana, porque esto es la vieja y trillada dispensación judeo-cristiana. Esto es lo que dicen los modernos. Pero en los tiempos de Jesús, el Señor llega a un mundo fragmentado completamente. Desde un punto de vista político, Israel estaba roto, controlado por Roma, económicamente desahuciados, muy mal. Y Jesús da testimonio de esto cuando camina hacia Jerusalén, va montado sobre el pollino hacia Jerusalén y llora de ver lo que va a suceder en muy poco tiempo, porque en 70 años el templo va a ser completamente destruido, la ciudad va a ser arrasada. El otro día leíamos en casa un pasaje profético en Deuteronomio donde hablaba de que llegaría un día en que se cocinarían los propios hijos por la hambruna de Jerusalén. Y esto se sabe que sucedió, y esto ya lo he comentado aquí alguna que otra vez de los escritos de Flavio Josefo. Era un mundo políticamente roto, pero espiritualmente roto también. Dentro de los fariseos había 7 tipos de fariseos. Había saduceos, había herodianos. Juan el Bautista estaba bautizando judíos, de manera que los propios judíos se decían a sí mismos: bueno, pues esto será algún tipo de ablución, porque los judíos no bautizaban a otros judíos, bautizaban prosélitos, pero no judíos. Y de repente Juan está bautizando judíos. Los celotes, los herodianos, los seguidores de Juan el Bautista, y en pocas cosas estaban de acuerdo. Doctrinalmente, básicamente en el Shabbat, pero unos creían en la vida eterna, otros no creían en la vida eterna, unos de alguna manera había un desacuerdo sobre temas muy básicos doctrinales, sobre los ángeles, sobre la resurrección, etcétera, etcétera. Y los rabinos se reunían y discutían todas estas cosas por las noches. Pero leyendo, porque este mensaje es un conjunto de notas que he ido sacando después de leer en una batida muy rápida el Evangelio de Juan. Y
Cuando leemos los evangelios de una manera rápida, es decir, sin detenernos, es maravilloso detenerte y ir muy despacio. Pero también es muy interesante leer de manera rápida un evangelio completo, porque descubres cosas que en un estudio más lento no eres capaz de descubrir. Y yo acabo de ver algo tremendo en el evangelio de Juan, que es una invitación que el Señor está haciendo todo el tiempo a escuchar. Pero ¿cuál es la columna vertebral del judaísmo en el antiguo pacto? Deuteronomio 6:4 dice, y este es el versículo preferido del Señor: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando tú lees, no en Juan, sino en cualquiera de los evangelios, al Señor diciendo, el que tiene oídos para oír, ¿qué está diciendo? Está diciendo Deuteronomio 6:8, escucha, oh Israel, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es el Shema y está ahí en el nuevo pacto. Jesús está diciendo, escucha, Israel. Y hay algo maravilloso en esto, hermano, porque ¿sabes cuál es la prueba más grande del amor? Si tú escuchas a alguien, tú amas a ese alguien. Y Dios está diciendo, esto es modo imperativo, esto es una orden. Escucha. La prueba de si tú amas o no amas a Dios es si le escuchas. Y si te das cuenta, en todos los evangelios, cuando el Señor habla de escuchar la voz de Dios, sustituye el escuchar por el obedecer, y es exactamente el mismo significado que Jesús le da a oír. No es solamente oír y ya está, es oír la palabra que transforma tu vida. En Juan dice, esto es una enorme revelación. Vamos a ir al capítulo, saltaremos varios capítulos seguidos. En Juan capítulo 1 dice el versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Cuando Juan ve a Jesús acercarse, lo primero que dice es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Menuda bomba está soltando aquí Juan. Porque Israel era un puñadito muy pequeño el que estaba dispuesto a mirarse a sí mismo y reconocer sus propios pecados. De hecho, lo acabamos de leer, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque la clase religiosa estaba más enfrascada en sus teorías, en sus doctrinas, en llenarse de conocimiento que en oír verdaderamente la voz de Dios. Y ojo, estos se sabían, el Shema se lo sabían de memoria, lo llevaban en las filacterías, lo llevaban todo el día, estaban con el Shema, pero era simple y llanamente una verbalización, una memorización de un texto, nada más. Por eso el Señor constantemente está diciendo en el antiguo pacto, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero
aquí cuando el Señor empieza a llamar a los discípulos en el capítulo 1 de Juan, vuelve a repetir esta declaración el Bautista en el versículo 35, y dice: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro. La Biblia de las Américas dice: ¿dónde te hospedas? Pero me gusta más la Reina Valera cuando dice: ¿dónde moras? 2 discípulos preguntándole al Señor: ¿dónde moras? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Cuál es tu lugar? Queremos saber dónde moras. Si estos 2 discípulos estaban comenzando a seguir a Jesús sin que Jesús les hubiera dicho absolutamente nada, simplemente su maestro les había dicho: he ahí el Cordero de Dios, y se fueron detrás de él, esa declaración tiene mucho peso. Señor, ¿dónde moras? Es gente que solamente ha escuchado a su maestro decir: he ahí el Cordero de Dios, y se van, dejan a Juan y se van detrás de Jesús. Amén. ¿Dónde moras? En el versículo 18 del capítulo 1, lo acabamos de leer, creo que lo hemos leído hace un momento: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde mora el Señor? El unigénito Dios que está ¿dónde? En el seno del Padre. La respuesta que Jesús le da a los 2 discípulos es: venid y veréis. Y entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Qué bien. Tú puedes decir: bueno, el Señor le ha dado la dirección, calle tal, número tal. No. ¿Dónde moras? En el seno del Padre. Amén. En el seno del Padre. Amén. Hermano, en el seno del Padre. Qué bien. Si te vas al capítulo 3 del Evangelio de Marcos, dice el versículo 14, y esto es algo que a mí cuando lo descubrí hace muchos años, me partió en 1000 pedazos. Escogió a 12, ¿sabes para qué? Para que estuviesen con Él. Escogió a 12 para que estuviesen con Él. ¿Dónde mora? En el seno del Padre. ¿Dónde quiere Él que tú estés escondido con Cristo, en Dios, en el seno? Amén. Amén. Aleluya, hermano. Esto no es cualquier cosa. Esto no es venir, bueno, esto no es hacer una visita para tomar un café. Esto es estar con Él, donde Él está, en el seno del Padre. Y el Señor dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga. Si amas a Dios, vas a escucharlo. Y si le amas, vas a estar escuchando esta invitación constante que Él te hace a que estés donde Él está, en el seno del Padre. Pero Jesús ¿cómo describirlo? Rompe absolutamente todos los esquemas. Porque luego en el capítulo 5, en el versículo 37, estos eran 2 discípulos de Juan, ¿vale? Pero en el capítulo 5 ya está hablando a los religiosos de la época. Y les dice, en el versículo 37, y estos eran los que todo el tiempo estaban repitiendo la Shema como, bueno, pues como el que se sabe el Padre Nuestro católico. El Padre Nuestro como lo rezan los católicos, ¿no? O el Ave María. No hay mucha diferencia entre una cosa y otra,
si simplemente se trata de recitar algo. Sí, es. Pero dice Juan 5:37, y esto se lo dice a los judíos: ¿qué valor tiene el Señor? ¿Qué valiente es que se enfrenta a ellos? Y les dice: jamás habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia. ¿Sabes? Esto es muy fuerte porque los religiosos de la época perdieron por completo de vista a Jesús. No se enteraron de que tenían delante al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y eso lo tiene que decir alto y claro: jamás habéis oído su voz. Y dice el capítulo 29 de Deuteronomio, dice: hasta el día del Señor, hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y con esto en mente, yo quiero pedirle al Señor que nos dé oídos para oír. Amén. Yo quiero decirle al Señor: Señor, si yo tengo que escuchar algo, tiene que ser tu voz. Amén. Tiene que ser, mira, ¿sabes qué? Teología es lo que los hombres hacen de la palabra de Dios. Pero la Biblia de Dios, la palabra de Dios no es teología. Amén. Es su palabra. Amén. Es su palabra eterna. Amén. Es la que es un martillo que transforma mi vida igual que transforma la tuya. Amén. Y esto es vida y experiencia Amén. y realidad. Y no hay realidad mayor que esta. Amén. Y a Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero oír su palabra no es recitarla. Los teólogos, o más bien el infierno está lleno de teólogos. Lleno de teólogos. Pero si tenemos que tener alguna clase de jactancia, ¿sabes cuál es? Conocerme a mí, dice el Señor. Amén. Pero esto es un conocimiento muy íntimo, muy personal. Sí. Recuerda todo el tiempo. ¿Cuál es la clase de relación que tiene la iglesia con su Señor? Él es el novio y ella es. Amén. Esto es algo tremendo. Amén. Esto es un misterio que solamente un día el Señor en su Así es. misericordia nos permitirá disfrutar y participar de Él. Pero si oyes su voz, entonces tu caminar tiene que ser como su caminar y tu morada tiene que ser la misma que la suya. El seno del Padre. Santo es. Jesús, Santo es. todo el tiempo en el Evangelio de Juan es el Mesías malinterpretado. Cada vez que él hacía una declaración de sí mismo. Y el Evangelio de Juan es el Evangelio donde te encuentras con un montón de declaraciones poderosas que él hace y que no aparecen en otros evangelios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Y todo lo que despierta en el corazón de estos incrédulos es sospecha y sospecha y más sospecha. Pero sin embargo él dice: bienaventurado quien no haya tropiezo en mí. Si tú no hayas tropiezo en él, no estarás expuesto a una palabra que simplemente se convertirá en un recital, sino que estarás expuesto a una palabra que transformará tu vida, que te llevará a su morada, que te llevará a estar donde Él está. Todo, dice así el capítulo, seguimos más adelante, Juan 6, dice el versículo 45. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Y dice Hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, donde vuestros padres me tentaron. Y para aquellos que tuvieran alguna duda al respecto, Jesús los desmonta por completo, porque les dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Tú crees que esto es un discurso a pronunciarse en una sinagoga judía? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pues esto es lo que el Señor hace.
Ahora yo te digo algo, si el Señor te confronta, te incomoda soberanamente sobre algún asunto en tu vida, hermano, muéstrale al Señor que estás vivo y obedece y escucha. Amén. No es otra cosa lo que te toca hacer. Amén. Obedecer y escuchar. Obedecer y escuchar. Amén. Obedecer y escuchar. Mira, la confusión en los tiempos de Israel no es mucho mayor que la de ahora, ¿eh? Sí. No es mucho mayor que la Sí de es. La oscuridad es oscuridad, hermano. Amén. Trata de describir la oscuridad tétrica, no sé. Pero sigue siendo la misma oscuridad que hay hoy en los corazones. La misma. Es exactamente la misma. Pero si tú estás morando donde Él quiere que tú estés, que es con Él, en Él, escondido Aleluya. con Cristo, en Dios, si tú estás donde tienes que estar, brillarás porque eres la luz y entonces tú eres la luz también. Porque eres el pan y entonces tú eres el pan también. Porque eres la vida y tú vas repartiendo su vida también. Así es. Esto es simple, hermano. Esto no tiene mucha historia. Pero no es tan simple tampoco. Porque, hermano, nos hemos acostumbrado a tantas cosas. Hemos escuchado tanto evangelio. Hemos escuchado tantas cosas que a veces leemos la palabra y esto yo ya me lo sé. Esto yo ya lo conozco. ¿Cómo? Yo leo el evangelio de Juan y te digo que ya lo he leído varias veces en lo que va de año. Pero esta vez me ha vuelto loco. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vaya discurso de sinagoga. Si oyes sus palabras y si esta palabra es verdad, y dice aquí en el versículo 63 del capítulo 6, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué esperas? Que produzcan esas palabras en ti, que te sigan transformando, que te sigan acercando a Él, que te sigan enamorando más, que te sigan llevando a su presencia. Amén. Que produzca en ti un deseo de orar y de estar Amén. en su presencia. Que te lleve a clamar por los anhelos y los deseos que hay en el corazón de tu Padre Celestial. Porque esa es la verdadera oración. Es estar en comunión con Él, pero en una comunión tan perfecta que unido al Espíritu te inspira ese mismo Espíritu para orar por aquellas cosas que están en el corazón de tu Padre Celestial. Y esto es lo que dice Juan básicamente. Entonces tenemos las peticiones que le hacemos o que le hagamos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. No tengo mucho más que añadir, hermano. No tengo mucho más que añadir, pero de verdad este Señor nuestro merece que escuchemos su voz. Amén. Que no ha muerto para que tú y yo estemos un día cerca y otro día. Un día en el seno y otro día en nuestro propio mundo, en nuestro propio vómito. No, esto no es aquello por lo que el Señor. Amén. Amén. Él anhela tu vida todos los días y todas las horas, y anhela estar en comunión contigo, y anhela atraerte a sus atrios, y anhela llevarte al lugar santísimo, y anhela estar contigo. Y ese es el propósito por el que Él nos ha salvado, que estemos con Él. De hecho, esa es nuestra salvación. Esa es nuestra salvación, que estemos con Él y donde Él está. ¿Habrá un lugar más maravilloso que el seno del Padre? Vamos a orar. Aleluya. Padre, enseña tu palabra en nuestros corazones y permite que lleve fruto a fruto volumen. Quebranta, Señor, con ese martillo que es tu palabra, Señor. Transforma nuestros corazones para que cada día del resto de nuestra vida sea un día para buscarte, para estar en tu presencia, para estar donde tú estás, para estar en el seno del Padre, y que podamos tener la valentía, Señor, que tuvieron esos dos discípulos de Juan, que escucharon a su maestro decir: aquí el Cordero de Dios, y se fueron detrás de ti sin más dilación, y te preguntaron, Señor, ¿dónde moras? Que esa sea nuestra actitud y nuestro corazón. Preguntarte dónde estás,
dónde moras y seguirte, Señor, hasta donde tú nos guíes. Siempre contigo, Señor. Siempre donde estás tú, Señor. Siempre obedeciéndote y siempre haciendo tu perfecta voluntad. Escuchando tu voz y obedeciéndote con esa clase de obediencia que es pura adoración. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de tu Hijo.